Bueno, buenas noches. Bueno, un poquito ya, Guille, con la otra charla, ya fue con toda la guía europea que salió hace poquito. Hizo una introducción a esto, ¿no? A dejar de hablar de la angina, eso fue de hecho un hito en esto, en la nueva guía, es dejar de hablar de angina crónica estable, para empezar a hablar de síndromes coronarios crónicos. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es el principal cambio que lo que tenemos que empezar a ver, porque en la realidad, en la práctica diaria, las anginas crónicas estables son bastante raras. Por todas estas cosas que fuimos raras, quiero decir, son poco frecuentes porque en realidad vamos generalmente un poquitito antes, y es de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, nada. Y esto era un poco lo que estuvimos charlando aquí. Vamos a hablar de estrategia de revascularización. Y esto es la definición de estrategia. ¿Qué es una estrategia? Es un proceso regulable, conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Es decir, decisión óptima para cada paciente. Principal concepto. Si bien hay guías, hay estudios y demás, cada paciente en esta patología es particular. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores que hacen a que cada persona sea particular en este tipo de enfermedad. Esto yo ya no lo voy a hablar más, pero básicamente lo mismo que comentó Guillermina. Básicamente hay distintos escenarios clínicos y lo importante de esto es saber que si bien es una enfermedad con baja mortalidad, lo primero que hay que hacer es diferenciarla de los síndromes coronarios agudos, porque los síndromes coronarios agudos tienen elevada mortalidad. ¿Tá? Entonces, el primer concepto es esto. Entonces, para definir un enfoque teórico, primero tenemos que saber que los síndromes coronarios crónicos podemos encontrarlos en 6 escenarios diferentes. Acá hay 5, dice, está loco. Bueno, después voy a mostrar por qué uno engloba 2. El que habló Guillermina, el post-síndrome coronario agudo, el paciente que hace un síndrome coronario agudo, que pasa a ser un paciente con cardiopatía isquémica, por lo cual además tenemos que pensar en prevención secundaria y demás, y en eso entran los síndromes isquémicos crónicos. El paciente post-revascularización, por distintos escenarios donde llegó a revascularizarse. Esto que es bastante frecuente, la isquemia silente y muy poco estudiada, y solamente estudios clínicos randomizados sobre isquemia silente habrá 2 o 3, no hay más de eso y tienen más de 10 años, porque no se enfoca y es muy frecuente, sobre todo en mujeres, diabéticos también. Esto de la insuficiencia cardíaca con la miocardiopatía isquémico-necrótica, es decir, el paciente con disfunción ventricular o que se presenta con insuficiencia cardíaca, también entra dentro de este escenario. Y por supuesto, el grupo de que hablamos de angina crónica estable, es decir, aquel que tiene ANGOR o equivalente anginoso, es decir, tiene síntomas. Entonces, dentro de esto nosotros nos vamos a enfocar básicamente a esto, lo otro no lo vamos a hablar de estrategia de revascularización en este escenario. Esto es importante, si bien vamos a nombrar algunas cosas importantes. Y esto básicamente el ángulo crónico estable lo dividimos en 2 escenarios, con enfermedad coronaria cárdica, para que se entienda. Porque estos pacientes que si bien no tienen enfermedad arterial epicárdica, sí tienen, ya sea vasospasmo, un mecanismo funcional que es el vasospasmo, o a la angina microvascular, que es lo que habló Guillermina antes. De esto tampoco nos vamos a encargar, vamos a encargarnos básicamente de esto. ¿Sí? Solamente ustedes son todos residentes, ¿no? Bueno, residentes uno ya no. Ya hay varias gente grande. Solamente para que sepan esto, lleva 250 años la descripción del dolor anginoso. Pues bueno, recuerden que lo hace 1772. Entonces, esto lleva a que justamente después, fíjense los estudios del 79 de Diamond and Forrester y del estudio CAS. El estudio CAS es el primer estudio que se hace en crónicos estables de revascularización versus tratamiento médico. El tratamiento médico, por supuesto, que era totalmente diferente al actual, ¿no? Pero básicamente esto lo tienen que saber, porque esto es importante, la clasificación de la angina, para definir cuándo puede ser definida, probable, dudosa o que no es anginosa. ¿Sí? Esos son criterios diagnósticos. Básicamente los criterios se basan en esto, en 3 características: que es retroesternal o irradiación típica, si se desencadena en el esfuerzo. Esto es importante que lo diferencia del infarto. El infarto es en reposo y no cede con el reposo con la NTG. ¿Tá? De esto lo hablamos de dolor característico, ¿sí? Y típico o atípico.
Es importante cuando uno tiene que prestar al paciente, entonces la descripción es esta. Y acá poniéndolo un poquito en números. Estados Unidos, la American Heart hace todos los años publica de estadística. Bueno, el último año, 2017, 2018 publicaron en 2017. Básicamente hay 15 millones de síndromes crónicos. De esos, 7 millones tienen crónico estable y de los cuales entre 600.000 y 1.800.000 tienen angina refractaria. Angina refractaria, definición de aquella angina que a pesar del tratamiento médico óptimo con más de 2 o 3 drogas, continúa con dolor precordial en clase funcional por lo menos 2-3. Hay 50.000 a 100 casos nuevos y fíjense esto, de las casi 1 millón de angioplastias que se hacen en Estados Unidos, 23% son por angina crónica estable. Esto es un número que en Argentina, el registro de CASI, que tenemos algunas menos, hacemos más o menos 25.000 angioplastias al año en toda Argentina, pero el estudio RADA, que fue un estudio del cual tuve la suerte de participar, muestra más o menos la misma prevalencia de pacientes con crónico estable en los cuales se angioplastia. Y fíjense que de las cirugías, por supuesto, se hacen menos cirugías, son prácticamente la mitad. ¿Y en esto qué tiene que ver? ¿Por qué? Tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora de revascularización. ¿Sí? Y esto un poquito lo hablaba, hablamos un poquito con Guillermina. Sí, la mortalidad es del 1 al 3%. Sí. Ustedes tienen un 1% de mortalidad al año, ¿no? De posibilidad de normal, cualquiera de nosotros tenemos la posibilidad de 1% de morirnos. ¿De qué? Porque si cruzamos nos pasa por arriba un auto o nos pegan un tiro. ¿Sí? Eso es lo normal, lo que tiene toda la población. Por supuesto que si ustedes, la tasa de muerte en cada paciente con crónico estable, de muerte o infarto no fatal, es decir, no hablamos de morirnos, pero sí de infarto, es de 2,3 cada 100 pacientes por año. Pero ¿qué pasa? Si ese paciente, yo sé que tiene enfermedad coronaria, porque acuérdense que los crónicos estables, podemos hablar de pacientes que tienen enfermedad coronaria o no. Puede tener una angina microvascular, ese paciente el pronóstico es muy bueno, no le va a pasar nada. Fíjense que eso se va a 4. Entonces no estamos hablando de lo mismo. Entonces, esto es importante, saber que no todas las cosas son iguales. No todos tienen los mismos riesgos, por más que hagamos las mismas cosas. ¿Sí? Entonces, entrando ya un poquito, hay una cuestión que voy a pasar rápido, de hablar de fisiopatología, pero básicamente esto es importante, saber que las principales características que tiene es una angina inducida por esfuerzo, que puede ser por distintas cosas, ¿sí? Porque tenga enfermedad o tenga disfunción endotelial o vasoespasmo, ¿sí? Pero que también puede ser asintomática, ¿sí? Y sin embargo podemos tener, básicamente está en ese mismo pronóstico. Entonces, básicamente puede tener estables y también ¿qué puede pasar? Que un paciente crónico estable, y es un poco lo que hablaba Guillermina, puede en algún momento interrumpirse y hacer un accidente de placa. En general son placas estables, pero puede tener un accidente de placa. Entonces, ese paciente hay que detectarlo. ¿Por qué? Porque el pronóstico es totalmente diferente. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando cambia la clase funcional, ¿sí? Cuando la cantidad de nitrito que utilizaba para calmar el dolor son cada vez más en mayor cantidad, ¿sí? Y en mayores dosis, ¿sí? Y básicamente lo que va cambiando es su clase funcional o se hace rápidamente progresiva. ¿Qué decimos rápidamente progresiva? Que quema etapas. Un paciente que estaba en clase funcional 1 o 2 pasa rápidamente a estar en una etapa funcional 3 4. Ese paciente no es más, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. ¿Sí? No lo voy a aburrir con esto, pero básicamente la fisiopatología del ángulo crónico estable son placas estables, es decir, estamos acá. Son placas fijas. Entonces, lo que pasa fisiopatológicamente, hay un desbalance entre el aporte y entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno. ¿Qué puede pasar? Por eso, primero, que lo que hay que descartar en estos pacientes, que no tengan anemia. ¿Por qué? Porque los pacientes anémicos, ¿qué pasa? Tienen una disminución de aporte de oxígeno. Entonces pueden tener lo que llamamos angina secundaria, que tiene un ángulo crónico estable porque una placa fija del 90%. No porque su aporte de oxígeno no tiene nada que ver con la enfermedad coronaria, le hace que le duele el pecho. Pero también puede ser otras cosas, puede ser porque el aporte por la miocardiopatía hipertrófica o demás. ¿Sí? Y esto es lo que le hablamos recién. Una cosa es la enfermedad de las arterias epicárdicas, que es lo que yo veo en una coronariografía. Esto veo en una coronariografía. Hasta arterias de segundo, tercer orden, 400, 300 micras, nada más que eso. Por supuesto, con algún equipo se pueden ver un poco más o un poco menos. Pero esto es
lo que justamente nos da la angina con que hablamos con coronarias normales. Esto es un poquito para mostrarle el de fisiopatología, voy a pasar, no lo voy a aburrir, quédese tranquilo. Pero fíjense que en este escenario de la angina crónica estable encontramos la angina estable clásica, pero también encontramos la angina microvascular y la angina vasoespástica. Entonces, el concepto que tenemos que tener de esto es que podemos tener enfermedad de placa aterosclerótica, pero también no quiere decir que unas sean independientes de otras. De hecho, coexiste tranquilamente pacientes que tienen enfermedad en las arterias epicárdicas con angina microvascular y con vasoespasmo. De hecho, las placas ateroscleróticas, el 50% de la angina vasoespástica tiene enfermedad coronaria. Estoy hablando de arterias epicárdicas, ¿no? Entonces, esto es una cosa que primer, se tienen que llevar 3 o 4 sífilis. ¿No? Slides. Este es uno. Cada vez que tengan un paciente que le refiere con una angina crónica estable, con todo lo que dijo Guillermina, piensen en estas cosas. Pónganse en la cabeza estas cosas. La edad, porque es muy importante, no es lo mismo un paciente de 90 años, eso es otro tema. A un paciente de 50 años con crónico estable, le gusta ir con los hijos a pasear y demás, y que hace 3 cuadras y le duele el pecho. Al paciente de 90 años que está en un geriátrico y lo máximo que hace es ir de ahí al patio a tomar el té con... No es lo mismo. Eso, nosotros somos médicos y estas cosas son importantes y no están en las guías. La clase funcional es fundamental, es uno de los parámetros que no cambió y es muy fácil de saber, porque ustedes lo tienen en el consultorio solamente con interrogarlo al paciente. Es una cosa de clase funcional. Para saber la clase funcional, primero tienen que preguntarle qué hace. Si usted, el paciente, le dice, no me duele el pecho, ¿y qué hace? Nada. Pero subió la escalera cuando vino al consultorio, no, ascensor. Caminó 200 cuadras, no, estacioné el auto enfrente. Es imposible saber la clase funcional. A ese tipo, no hace nada, lo suben a una bicicleta para saber la clase funcional. ¿Entienden lo que quiero decir? Hay que buscarla, no solamente interrogarlo. Porque nadie viene y dice, yo tengo clase funcional 2. Hay que buscarlo. Y la clase funcional básicamente se basa, ya lo vieron, en lo que hace la persona todos los días. Y eso tiene relación con los METs. Yo se lo voy a mostrar. Esto es importantísimo. La diabetes, en lo que ustedes busquen, hay una línea de allá, el paciente diabético, hay una línea para allá, para que sí y para que no. Sobre todo en cardiopatía isquémica. En este escenario, yo le tengo que dar a la derecha a los cirujanos, que nos llevan un poquito más de cosas, pero ya lo vamos a ver. Perdón. ¿Por qué? Otras cosas, comorbilidades. Lo mismo que hablábamos recién con los chicos. La clínica de nefro tiene muchos pacientes renales crónicos. No es lo mismo un paciente renal crónico, un paciente POC con fragilidad, con enfermedad ocular periférica. No es lo mismo el riesgo de ese paciente que de otro paciente. Y esta es la segunda cosa más importante, la función ventricular. Paciente con mala función ventricular es uno, paciente con buena función ventricular es otro. El monte isquémico, es donde nos peleamos. ¿Cómo evaluamos el monte? El monte isquémico básicamente en pruebas funcionales con imágenes, ¿no? Estamos hablando, porque el monte isquémico, esto es una cosa, no se puede apreciar, no lo pueden sacar con una simple ergometría. El monte isquémico se saca según los segmentos, bla, 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 bla. No soy especialista en radiología nuclear, pero monte isquémico tienen que pedírselo. De hecho, hay que pedírselo a veces a los que hacen cámara gamma porque pocas veces lo ponen. Core y demás, y tienen que ir poniéndolo. Y eso es muy importante, porque eso te va a cambiar qué hacer. Muy importante. No es lo mismo un paciente que tenga 40% de isquemia a un paciente que tenga 5%. ¿Y qué es la otra cosa a analizar en ese mismo cosa? ¿A cuánto de consumo de oxígeno a través de su ITT, es decir, multiplicando la frecuencia cardíaca por la presión arterial, a cuánto tiene ese monte? Porque si un paciente tiene 40% de monte isquémico a 4 METs, es una cosa, que lo tenga 15 METs, otra cosa. Son dos riesgos distintos. Entonces, cuando ustedes agarran una prueba funcional, lo primero que tienen que analizar es la ergometría. Más que a ver qué segmento tiene. ¿Sí? Lo primero, para que después dicen, yo siempre digo lo mismo a los pacientes, no es lo mismo probar un auto en segunda que en quinta. En segunda no te va a mostrar si está fallando o no. Ahora, en quinta es donde te dice, bueno, no, ratonea o esas cosas, más que eso. Pero entonces ese es el punto, ¿sí? Y la enfermedad coronaria. Esto es importante saberlo, porque no es lo mismo un paciente crónico estable
¿Sabemos la enfermedad coronaria? No la sabemos. Lo cual no quiere decir que hay que ir a buscarla en todos. No, no, no. Si viene algo de hemodinamia, no hay que ir a hacerle cateterismo todo estable, ¿eh? No. Pero sí a ciertas personas. Y fíjense, esto es un estudio de hace tiempo, que lo publicaron en British, es la encuesta europea, que fíjense, esto lo que hicieron básicamente es buscar comorbilidades, hicieron un score de riesgo, comorbilidades, diabetes, qué clase funcional tiene angina, fíjense, todas estas cosas las pueden sacar ustedes en el consultorio. Si tienen el electrocardiograma basal T negativa o infranivel del ST, y si tiene función ventricular alterada o no. Todo eso es un puntaje y fíjense la probabilidad que tiene de muerte o infarto un año a medida que sube el score. Totalmente logarítmico. Esto es importante, no todos los pacientes crónicos estables son iguales. Y esto es lo que decía lo de la clase funcional. Fíjense, lo que estamos usando tiene su tiempo, ¿no? La canadiense empezó en el 76, en el 94 la American Heart. Básicamente lo mismo. Fíjense la cantidad de METs. Esto es consumo de oxígeno. Ustedes ya vieron método complementario. Es consumo de oxígeno. Fíjense lo que cada uno significa, ¿no? Las clases funcionales. Esto lo tienen que saber. Y fíjense, la prueba funcional no invasiva. Porque después hay otra cosa que siempre, es decir, la prueba funcional no es el gol estándar. Hoy el gol estándar ya cambió, ¿no? Si bien primero la cámara gamma, ahora ya cambió, es la prueba funcional invasiva, es el FPR. Pero bueno, fíjense que la sensibilidad y la especificidad de básicamente, vamos a hablar de lo que hacemos nosotros. Porque en las guías muestran un montón de cosas que nosotros no estamos, por lo menos no lo disponemos, a poder hacer PET, bueno, distintas cosas que tienen que ver con resonancia y demás. Básicamente lo que tenemos es la ergometría, el ecocardiograma con estrés y la cámara gamma. Fíjense que la sensibilidad depende primero de qué, del pretest que tenga. Por eso lo que le dice Guillermina es muy importante. Un paciente con un pretest bajo, hay que pedir un estudio. Con un pretest intermedio único, un pretest alto, hay que pedir otra cosa. Con un pretest alto, lo que hay que hacer es ir a buscar la enfermedad coronaria directamente. Hay que hacer un invasivo. Con un pretest intermedio o medio bajo, ahí es donde mayor indicación tienen estos estudios. Un paciente con un pretest bajo, la sensibilidad le va a caer mucho. ¿Por qué? Porque tiene un pretest bajo. Para eso están hecho la teoría bayesiana de la estadística, ¿no? Para eso es importante. Pero fíjense que la mejor sensibilidad es del 90%, con una especificidad del 90%. No más de eso. Entonces, si bien son estudios muy importantes, si ustedes siguen teniendo alguna duda clínica, eso es lo que copiar a López Rosell. Si hay duda, no hay duda. Y fíjense lo que yo le hablaba. ¿Esto de dónde nace? Que dicen, van a buscar, van a entender, en todos lados dicen, un elevado monte isquémico. ¿Qué es un elevado monte isquémico? Bueno, el 10%. ¿De dónde sale esto? Este señor, Hachamovic, que hizo todo lo que hay en cámara gamma, lo van a ver, hizo todo. En el 2003 dijo, miren, muchachos, cuando nosotros les doy, lo revascularizamos, tratamiento médico, hay un momento donde las curvas, la mortalidad empieza a subir y empieza a mejorar a través de la revascularización. ¿Cuándo es? En este. Curva ROC, pip, pip, en 10% monto isquémico. Por supuesto que mientras más monto isquémico tienen, mejor el beneficio de la revascularización y peor es solamente seguir con tratamiento médico. Esto es lo que nosotros hacemos en hemodinamia, es lo que se llama reserva de flujo fraccional, la FFR o AFR, como básicamente lo que hacemos es evaluar a través de un gradiente de presión, pasamos una guía y podemos ver si es severa o no la lesión. A través de un índice, ponemos un aparatito, lo conectamos, menos 0,8 es severa. Hay que tratarla. Eso básicamente de eso se trata. Esto es una charla, lo digo más o menos así para que se entienda, pero nos permite evaluar en la sala de hemodinamia si la lesión es severa y esto se relaciona, por supuesto, con la isquemia de cámara gamma, ¿no? Y cuando hablamos de anatomía coronaria en la otra variable pronóstica, decimos, la anatomía coronaria, ¿lo mismo un vaso, dos vasos, tres vasos de aproximal, tronco? No, no es lo mismo. ¿Son lo mismo tres vasos? No, no es lo mismo. Hay tres vasos que son de mucho riesgo y hay tres vasos que son... Entonces, cuando uno le dice, tiene enfermedad de tres vasos, por lo menos le tiene que decir, ¿qué score de syntax tiene? Es una herramienta que nos dieron hace unos años para poder ponerle de alguna manera un número y poder decir o establecer un grado de complejidad de tratamiento.
a través de variables anatómicas. ¿Ah? Entonces, la angiografía, si bien la angiografía es lo que usamos habitualmente, tiene mucho pitfall, tiene muchos errores sobreestimación, o depende mucho del observador. Pero una estimación visual, si bien tenemos en los equipos, que se llama QCA, una medición cuantitativa automática que nos permite valorar las lesiones. Después, por supuesto, disponemos también de métodos de imágenes intravasculares, que es el IBUS y el OCT, que dan estas imágenes, nos permite saber también la severidad. Todo esto es anatómico. Pero después también cuando hablamos de lesiones de tronco, las lesiones de tronco no son todas las lesiones de tronco iguales. No es lo mismo un tronco ostial que un tronco distal con trifurcación. No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo que tengan lesión de tronco con dominancia izquierda que con dominancia derecha. No es lo mismo. Entonces, lo que quiero transmitirle con esto es que cuando ustedes, cuando vos estás en la parte clínica, dicen, no, tiene enfermedad de tronco. Tronco. No, hay troncos ostiales que tienen el mismo y mejor tratamiento, igual tratamiento que la cirugía. Mucho más sencillo, con mejores resultados, siempre y cuando se haga de la manera que se tiene que hacer. Pero bueno, te quiero decir, tienen que conocer estas cosas. Los clínicos lo tienen que conocer. Los clínicos son los que nos tienen que venir a nosotros diciendo, che, pero pará, 3 vasos, ¿pero qué 3 vasos tengo? ¿Es un 3 vaso quirúrgico o es un 3 vaso que yo lo puedo, son 3 lesiones aisladas en derecha, tercio medio, circunfleja y de A, tercio proximal? Eso, tratado de la manera que se tiene que tratar, tiene la misma evolución que operarlo. Diabético. Bueno, después la complejidad de lesión, también dice, no, déjamelo a mí, te van a encontrar hemodinamitis, tienen oclusiones crónicas, bifurcaciones, calcificaciones, retenosis interstente. No es lo mismo. ¿Ah? Perdonen, pero estas son cosas tontas, no son tontas, ¿ya? Pero son cosas que tienen que saberlo, no son todas las cosas iguales. La cantidad de talla comprometida, no es lo mismo 1, 2, 3 vasos, la extensión de la lesión, los lechos distales, lo mismo. 3 vasos, hay que operarlo. Igual le ven los lechos distales, es un hilo. Por supuesto, siempre está que dice, no, yo igual le voy con el bypass. Bueno. Y después hay una valoración funcional que podemos hacer en la sala, que es a través de esto que le decía, FFAR y la IFAR. Antiguamente lo clasificábamos así, hay 3 tipos de lesiones, no importa. Básicamente lo que quiero decir es que, fíjense, esto está hecho ¿por qué? Porque el índice del éxito, fíjense cómo baja de lesión tipo A a tipo C. Tipo C más compleja, tipo A la más sencillita. Es el índice de 60%. No son todas las cosas iguales. Puesto que a través de el grupo C. Ruiz y demás, que es alguien seguimos que muchas cosas para que avance toda la parte médica, sobre todo la parte endovascular. A partir del 2005 aparece esto. ¿Para qué? Para ser después utilizado en un estudio que ustedes seguramente conocen, que es de múltiples vasos, que es el SYNTAX. El SYNTAX múltiples vasos, cirugía versus cosas, con estén con droga de primera generación, Taxus. Básicamente lo que hizo esto. No son todos los vasos iguales, fue lo primero que dijeron. Entonces, bueno, vamos a poner un número. Bueno, usaron el score SYNTAX. No se lo voy a, tranquilo que no se lo voy a... Básicamente uno se mete y va sacando, tiene un montón de... Cada numerito, uno le va poniendo, si es trifurcación, bueno, tipo de lesión, bla, 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 bla. Le da un número. Y eso básicamente, ese número, ¿qué nos dice? Miren muchachos, si ustedes tienen un score de SYNTAX menos de 22, la evolución al año y a 4 años es la misma, no lo trata con cirugía, que si le hace angioplastia. Ahora, si tiene un riesgo intermedio, si bien no hay diferencia, ya fíjense que los eventos con la angioplastia se van abriendo. No es significativo, pero se van abriendo. Y por supuesto, si tenemos un riesgo alto, ¿por qué es riesgo alto? Oclusión, bifurcación, tronco, oclusión crónica, bla, bla, bla. Ya, fíjense, los eventos al año 25% con la angioplastia. Es decir, este paciente no se va a beneficiar con angioplastia de este tipo, seguramente que hay que hacer una... ¿Ah? Entonces, fíjense lo que estoy hablando. Score de 21, pum, pum, lesión ahí, lesión ahí, lesión ahí. Nada. Angioplastia, 1 o 2 etapas de media hora. Esto no. Tronco distal, oclusión de ceja, oclusión de coronaria derecha. Esto es otro. Y son los dos, si yo se lo presento, son 3 vasos. MACE, esto es MACE.
perdón, MACE son eventos cardiovasculares mayores, muerte, infarto y ACV. Bajo riesgo, igual, cirugía, sin diferencias. No, pero vos podés plantear tranquilamente angioplastia versus sin ningún problema. Después buscás otra variable. Si ese paciente es diabético y tiene mala función ventricular, seguramente quisiera ir a cirugía. Si ese paciente no es diabético con buena función ventricular, ¿por qué? Porque la angioplastia es reproducible. La cirugía, una vez que lo operás, la recirugía, por supuesto que esto es un score anatómico. Esto después existen los scores de riesgo quirúrgico. Es otra cosa. Eso es justamente cuando hablamos de team, se juntan y dicen, che, yo tengo un riesgo de esto. Y yo tengo una angioplastia simple. Listo, vamos a angioplastarlo. Che, yo tengo muy alto riesgo, pero la angioplastia compleja o intermedia, no importa, vamos a hacer la angioplastia. Eso ya después. ¿Ah? Pero bueno, esto es lo que quiero que entiendan, que los pacientes con angina crónica estable, ¿por qué les muestro esto? Porque el 50%, de los ángulos crónicos estables, el 50% tiene 3 vasos. Esto lo tienen que decidir. Por eso esto es importante y por eso sí la anatomía marca pronóstico. Más que eso lo muestro con evidencia, yo no lo muestro con... Bueno, Syntax 2. ¿Cuál era la crítica que se le hacía al Syntax? Esto es anatomía. Y sí, tiene razón. No tiene funcionalidad. Y tampoco tiene variables clínicas. Entonces, ¿qué hicieron? Un Syntax 2. Básicamente se le pone el score de Syntax y se le ponen las 3 variables. Edad, creatinina, función ventricular, tronco, el sexo, si tiene POC y si tiene enfermedad vascular periférica. Todas variables de alto riesgo. Todo eso lo que hace, saca un número. Y ese numerito es tiqui, 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 4 años de mortalidad. Fíjense, cada vez que sumamos por otro, 1, 2, 3, 4, cada mayor mortalidad. Factores de riesgo en los pacientes con crónico estable. Importantísimo. Todo esto que son los más conocidos. Y hay otro que generalmente no lo usamos. Doctor Castoldi, un gusto conocerlo. Y verlo de nuevo por acá. Enfermedades inflamatorias. Ya, sí, artritis reumatoidea. Empiecen a meterlo como un factor adicional de riesgo. ¿Sí? Ya está en la última guía de prevención primaria. Enfermedad inflamatoria es una enfermedad lo que aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Entonces ténganla siempre en cuenta. Y esto también, los antecedentes de los familiares. Y esto es importante ¿para qué? Para su paciente particular, lo que van a tener ahí en el consultorio, porque ese paciente tiene un sexo, tiene mala tolerancia al tratamiento, y dice, tratamiento médico óptimo, va a ser bárbaro. Hay pacientes que no toleran el beta bloqueante, ¿por qué? Por un montón de cosas. Hay pacientes que no pueden comprarlo, hay un montón de cuestiones que tienen que saberlo y ponerlo a la hora de tomar una decisión. Poco controles médicos, hay gente que no viene nunca, tiene crónico estable, y usted, sí, lo voy a controlar. Yo voy a los puntitos que decían ahí. Traten de hacer eso en el consultorio. Si lo hacen con un paciente, por favor, mándenme, lo ponemos en la próxima clase. No es fácil. Práctica diaria es muy difícil, porque además el sistema te da 10 minutos para que vos le expliques todo esto. Vos decirle, usted tiene todo esto, entonces no estoy diciendo que con eso hay que hacer angioplastia. No. Estoy diciendo que es un escenario lejos. No es fácil. Uno lo ve en la guía, ¡ay, qué lindo que está! Sigo para acá, por acá, por acá. Después hay pacientes que hacen deporte, que tienen actividad física, que hacen un montón de cosas y dicen, no, usted le duele el pecho, pero quédese tranquilo que no se va a morir. Ahora, sí, no va a poder jugar mal fútbol, no va a poder salir a caminar, no puede salir a pasear con el chico, ¿por qué? Porque le duele el pecho. Y la gente le duele el pecho y le duele. A nadie le gusta que le duele el pecho. Por más que usted le diga, tranquilo, tienen 2% de mortalidad al año. Sí. Tipo de trabajo y la actividad sexual. Esto sí yo lo veo. Que le duele el pecho. Y esto es... Bueno, objetivos terapéuticos. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes? Lo primero, una cosa importante que lo que hablamos, aliviar síntomas. Calidad de vida, controlar la progresión, ¿a través de qué? De prevención secundaria. Estos pacientes tienen prevención secundaria. Prevenir eventos cardiovasculares, mortalidad, mínimo de eventos, y esto es importante. Yo les diciendo que voy a hacer algo con estos pacientes. Bueno, tengo que buscar que lo que voy a hacer, ya sea meterle 500 pastillas o ponerle un esteno o operarlo, tenga el mínimo riesgo y las mínimas complicaciones, porque si no yo le estoy pasando de una enfermedad a otra peor. Reducir los costos también y un adecuado riesgo-beneficio, siempre adecuado riesgo-beneficio. Tratamiento general,
Médico óptimo, Guillermina lo habló, ya está, primera línea, farmacológico, bla, bla, bla. Esto es importante. Nosotros no lo hacemos. La rehabilitación. Una punta muy importante del tratamiento de estos pacientes, como también los revascularizados, es la rehabilitación cardiovascular. No es camine 30 minutos, 4, no, eso no es rehabilitación. Rehabilitación es controlada, bla, 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 bla. Esto es importante y no se hace en ningún lado. Revascularización miocárdica, otra parte del tratamiento, y angiogénesis lo puse ahí como para poner. Sino que en general no se hace. De todos los pacientes que angioplastias, ¿cuántos van a rehabilitación? Ah, claro, esa es la pregunta. Claro, tendría que ir el 100%, el 1%. ¿De cuánto con insuficiencia cardíaca van a rehabilitación? Ese es el punto. Está bien, uno lo tiene. Hay que tenerlo para todos, ¿no? Pero está bien. Aunque se haya armar el programa es muy bueno. Así que eso le quiero decir, le dejo abierto una puerta porque si alguien quiere hacer esa cosa es... Bueno, nada, esto es tratamiento médico, estas son las distintas... paso por acá, no tengo nada que ver. Esto es cómo mejoran, básicamente lo que dijo Guillermina, ¿qué mejora el tratamiento médico? El que pueda caminar un poquito más, el que en la prueba en la cámara gamma tengo menos monto isquémico, bla, bla. Voy rápido a la evidencia. Courage, trial. Voy a empezar de Courage porque no voy a empezar del CAS ni del Varic de hace 30 años porque el tratamiento médico era otra cosa. Más o menos el Courage tengan en cuenta que el LDL promedio, tener sus pacientes así, el LDL promedio en todo el Courage fue de 76 miligramos. Todos los pacientes tenían LDL 70. Bueno, básicamente para que es un estudio que ya fue pasando, pero bueno, son estudios fundamentales para esta patología y que los tienen que saber. ¿Sí? Básicamente, fíjense, de 35.000 pacientes con los que empezaron, ¿saben con cuánto terminaron? Con 2.200. ¿Por qué? Y porque básicamente, ¿qué le hacían a estos pacientes? SG previa. Estos se enrolaban pacientes crónicos estables porque primero le veían qué anatomía tiene. Ah, bueno, vos tenés tronco, no, entonces vos te vas para acá. Vos tenés, pero que no te puedo revascularizar tampoco, no, vos te vas para allá. Entonces, claro, de los 100 pacientes que ustedes van a ver en el consultorio, esto está hablando del 8%. Yo no tengo nada contra el Courage. Porque de hecho muchas veces decimos, el Courage. Vos no querés, vos decís, no, acá no me meto ni a palo. Decís, póngale tratamiento médico y síganlo así que le va a ir bien. Nosotros lo usamos cuando no queremos, no queremos invadir. Pero bueno, básicamente lo que le quiero contar es que básicamente no hubo diferencia significativa en point combinado de muerte. Sobre todo eso tiene dos cortes, a los 5 años y a los 15 años. Pero fíjense, tratamiento médico óptimo, 93% tenían estatina, con el L71 ahí está, aspirina. O sea, esto es muy importante. ¿Sí? Es muy importante porque para trasladar los resultados hay que conocer también qué es lo que hacían. Esto es lo mismo, el seguimiento publicado en 2015, el cura ya 15 años, también no significativo. Tengan en cuenta que el 30% de la rama de tratamiento médico cambió. Pero bueno, eso es lo habitual que hacemos también en el consultorio. PARI 2D, Valentín Fuster está aquí, 2D, Freedom Trial y demás. Valentín Fuster, que es nuestro amigo acérrimo, pero por más que para mí es alguien que tienen que una vez por lo menos escucharlo. No quiere que pongamos estén a nadie. Pero bueno, esto básicamente es paciente con diabetes, 2.300 pacientes, revascularización, tratamiento médico, revascularización, angioplastia y cirugía en diabéticos con angina estable, a seguimiento de 5 años. Básicamente lo que nos mostraron que nosotros no servimos para nada, que lo que sirve son los cirujanos. Pacientes para eventos libres de mortalidad, mejor con tratamiento de revascularización en diabéticos en pacientes operados. PAIN 2, ¿por qué es importante este estudio? Porque este estudio introdujo la utilización de isquemia medida por FFR, por medición de flujo invasivo para ver isquemia. Entonces decía, miren, tenemos lesiones severas, pero solamente esta tiene isquemia y esta isquemia. Bueno, vamos a tratar esta, básicamente. Y eso demostró que mejoramos mucho la revascularización sin tener que poner tanto stent y sin tener que tratar tantas arterias. Y en esto sale un debate muy importante que no va bien ahora, que es la revascularización completa, ¿qué tiene que ser? ¿Anatómica o funcional? Dijo eso nomás. Pero bueno, esto tuvieron que cortarlo porque los pacientes que le hacían FFR decían, miren, tiene lesión, pero esta tiene isquemia, le iba mucho mejor.
Mismo seguimiento a 5 años, bla, bla, todo muy bien. Este es un estudio muy chiquitito, llamado Orbital Trial, que básicamente fíjense lo que estudia la gente, ¿no? Este es un estudio que hablaron mucho tiempo en un congreso, y demás. Y fíjense, 200 pacientes en 5 centros. Lo podemos hacer nosotros dentro de un año. Y lo que demostraron, ¿saben qué? Que pueden aumentar 16 segundos más sin tener dolor uno que otro. Por hacer la ectoplastia. No sirve. Hay que buscar en points. Pero bueno, se lo muestro para que lo entiendan. Y bueno, esto salió hace un mes. Es el Ischemia Trial. Si bien a mí no me gusta presentar las cosas hasta que no se publiquen, está publicado, está presentado, no publicado, porque hay muchos ejemplos, le puedo dar de cosas que se presentaron y que después cuando uno cuando lo escribe, no lo así, pero bueno, por lo menos tengamos en cuenta que era un poquitito para allá, pero bueno, no cambiará mucho. Fíjense que este fue el diseño, yo le decía, cómo entraban los pacientes, primero por el monte isquémico, después del monte isquémico lo que le hacían una tomografía computada, y las guías las ponen muchos y nosotros tenemos que saber dónde estamos, y esto es muy importante, primero, que hay que saber hacer angiotomografía coronaria, tiene que tener una expertise importante, ¿sí? para poder hacerla. Y pueden estar, de hecho, en Buenos Aires hay centros muy buenos, Rosario también, que lo hacen, pero bueno, hay que estar entrenado para decir, le hago una tomografía. Bueno, tienen que saber que son centros que tienen volumen. Haciendo 2, 3, 4, 5 por mes, no es un volumen que te dé una expertise suficiente como para poder informar angiotomografía. ¿Sí? Y básicamente dijeron, bueno, uno va conservador y el otro tratamiento bérico, además de angioplastía. Se lo voy a pasar, básicamente, no quiero mostrar los criterios de inclusión, pero básicamente tienen que, fíjense, por lo menos estos pacientes tenían moderada severa isquemia, o sea, más del 10% de monte isquémico, ¿sí? Y por supuesto, tenían incluido, tienen que tener por lo menos, y con la tomografía en cuenta que tienen un paso, o sea, tronco. Tronco se iba del estudio. Fíjense, tronco era el 5%, tenían que le hacían previa, el 60% reclutaron, ¿se acuerdan que el 8% del Courage en esto lo mejoraron, el 60%? Randomizaron a que una rama invasiva, conservadora. Básicamente, esto es lo que le quería mostrar de este estudio nomás. Fíjense que más de 3 vasos tenían el 50% de los pacientes. ¿Qué le quiero decir con esto? Que los pacientes con angina congestiales tienen enfermedad coronaria. Tienen enfermedad coronaria severa. ¿Sí? Después, si la tenemos que tratar o no, ya lo vamos a decir, pero concepto de esto, ustedes cuando están viendo un paciente con tienen que pensar que tiene enfermedad coronaria y que, ¿qué vamos a hacer con eso? Fíjense que, bueno, nada, esto es la disposición, fíjense, el 90% de A, no dice si es proximal o no, pero estos son el estudio de cuanto monte isquémico, y esto, fíjense, el tratamiento médico. El tratamiento médico es espectacular, fíjense, 60% con LDL menos de 70, presión menos de 140 al 70%, o sea, tratamiento médico óptimo en serio, ¿no? Está bien, son estudios randomizados y demás. Esto es lo mismo, fíjense que un 23% de la rama conservadora se revascularizó, para un lado. ¿Por qué? Porque por indicaciones. El modelo de revascularización, fíjense esto es muy bueno. De toda la que iba en la rama invasiva, que ya tenían tomografía, que decía que habían pasado los métodos de oclusión y demás, hay un 20% donde lo veían y no había para hacerle nada. Ni hacerle angioplastia, ni operarlo. ¿Qué quiero decir? Esta es la vida real. Esto es lo que nos pasa. Pero muchas veces tenemos pacientes, bueno, no podemos hacerlo por distintas cosas, porque técnicamente no se puede, porque tienen un muy alto riesgo. Entonces, ¿por qué? No lo puedo someter a un paciente a un riesgo tan alto si en realidad el pronóstico de esto, si tiene buena función ventricular, no es diabético, es bueno. El tratamiento médico lo seguimos así. Bueno, 98% esté con droga, eso es un estudio bastante moderno. Este es el resultado primario. Muerte cardiovascular, hospitalización por angina inestable, insuficiencia cardíaca y demás. No significativo. ¿Está? Tratamiento médico, es invasivo. Esto es lo mismo, bueno, nada, les muestro básicamente, estos son los que, cuando uno tiene que hablar de esto, tiene que hablar de primero qué se excluyeron, pacientes con mala función ventricular, muy sintomáticos, es decir, clase funcional 3-4, no entraban acá tampoco, porque los pacientes directamente se revascularizaban, y que tengan tronco, ¿no? Pero bueno, esto para contarlo un poquito. Evidencia, le paso rápido, esto es todo lo que tiene que ver con revascularización versus tratamiento médico, con pacientes con moderada isquemia, metaanálisis, significativa a 4 años, ¿sí? Disminución de eventos, de infarto de miocardio y de sobrevida.
hecho por el grupo Stone y demás. Y fíjense esto, cómo a medida que más monto isquémico tienen, mayor beneficio tenemos con la revascularización. ¿Ah? Son la disminución de muerte cardíaca a medida que aumenta el monto isquémico. Esto es lo mismo, utilizando FFR, fíjense, a favor de la angioplastia. O sea, utilizando FFR y no utilizándolo es mucho mejor. Esto después hay otro tema con respecto a esto que tiene costos. Y esto fíjate lo mismo, full análisis data, fíjese qué pasa en los pacientes diabéticos y los no diabéticos, cómo cambia angina crónica estable. Con diabetes es una cosa, sin diabetes es otra. Tronco de coronaria izquierda, fíjense, lo mismo, y enfermedad de múltiples vasos. Esto tiene que ver con tronco, con el MACE, que no hay de mortalidad en utilizar cirugía versus angioplastia. Para que tengan un poquito. Y fíjense esto lo que les decía. Básicamente, en todo lo que es, usando el Cura, Freedom, Bari 2D, fíjense, lo que mejor baja el MACE es la cirugía, con el tratamiento óptimo. Nosotros, muchos que no tenemos, tengan el concepto ese nomás. Diabetes, angina crónica estable, de alto riesgo, que hay que regularizarlo. Sí. Duele decir eso. Básicamente, variable multifactorial. Esto es la segunda que tienen que tener en la cabeza. Paciente, pronóstico y riesgo. Ustedes ponen este trípode en su cabeza y van a saber qué hacer con su paciente. Paciente, ¿por qué? La edad, la calidad de vida, factores culturales y expectativa de vida. Esto lo tienen que poner. Es un paciente que tiene todos estos problemas. El pronóstico, ¿qué tengo que saber? ¿Qué pronóstico tiene ese paciente? ¿A qué? Clase funcional, función ventricular, monto isquémico y extensión y tipo de enfermedad coronaria. Y después los riesgos, ¿qué? Las comorbilidades que tiene y los scores de riesgo. Básicamente, para cirugía, 10, Euroscore, el que quieran, y angioplastia a través de Syntax Score. ¿Ah? Y hacer una revascularización funcional, y esto es una cosa muy importante. Las guías son una cosa, la vida real es otra. Ustedes tienen que conocer sus resultados en su centro. Ustedes pueden tener un Euroscore perfecto, bajo, demás, pero ustedes tienen que saber si ese resultado de su score se correlaciona con los resultados que tienen en su centro. Porque si no, lo están exponiendo a un riesgo que la enfermedad no lo tiene. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, ¿qué le tienen que pedir ustedes al tipo que hace angioplastia, al médico que hace angioplastia, al médico que hace cirugía? Primero, que tiene que usar estén con droga. Estos pacientes estén con droga. Estén convencional, acá no va. Yo no lo mostré, pero porque, bueno, no puedo mostrar todo. Pero estén de segunda generación. ¿Por qué? Porque además tiene que ver con el riesgo de comorbilidad que le vamos a dar con la doble antiagregación. No es lo mismo un estén de segunda generación de primera generación. Un año, el otro 6 meses, y ya lo podemos suspender. Entonces, después, si vamos a hacer tronco, ese tronco tiene que tener con IBUS. Está ampliamente demostrado que la angioplastia guiada por IBUS es tiene mucho mejor resultado en términos de MACE que la angioplastia vista a la angiografía. CTO, ver hacer CTO. Para saber hacer CTO tiene que tener por lo menos un arriba de un 80% de éxito en oclusiones crónicas. Y de ser posible, esto es una cosa que está difícil. Y después, pero también el cirujano tiene que decirle, bueno, yo quiero una recuperación arterial. Esto de tirarle venoso a todo no va más. Van a tirar venoso, le ponemos un stent. ¿Van a poner un venoso? Ponemos un stent. ¿Y no van a poner venoso? Perfecto. Completa, min invasiva y sin bomba. Siempre teniendo en cuenta los scores de riesgo. Experiencia, resultado y seguimiento. ¿Sí? Esto básicamente es muy técnico, pero hay una cosa que diferencia entre uno y lo otro, en qué preferimos, pero esto vamos a pasar porque si no lo voy a... Básicamente, ¿qué nos diferencia entre una y otra cosa? Ya después un poco ya se lo busco. Pero básicamente, fíjense, a medida que tenemos uno o dos vasos sin diabetes y demás, la angioplastia hace uno, y a medida que complejizamos la cosa, tronco, con enfermedad, fíjese, con Syntax, básicamente tiene que tener la cantidad de vasos y el Syntax. Cuando el Syntax se va para arriba, por arriba de 22, la cirugía es la que tiene indicación. Cuando tenemos un Syntax bajo, con un vaso o dos vasos, o un tronco aislado, bueno, la angioplastia también puede ser. Le dije que salieron las guías cosas, pero también salieron las guías SAC. Fueron presentadas URE, ¿sí? de síndromes isquémicos crónicos. Así que están disponibles ahí. Básicamente lo mismo, están muy bien, porque aparte se adapta bastante a lo nuestro. Básicamente dice lo mismo. La cosa, que básicamente es más o menos lo mismo, basada con la guía también de revascularización del 2018 de la europea.
Se lo dejo acá, después se lo van a dar, pero básicamente todo lo que venimos hablando está ahí. Enfermedades de sintax, cuestiones anatómicas, cuestiones que tienen que ver también con la enfermedad de aorta, por ejemplo. Por supuesto, el paciente además tiene una estenosis aórtica. Bueno, le podemos preguntar, dicen ustedes, ahora no. Pero, ¿no? Tiene más cirugía y demás. Entonces, acá, aquí están, utilizar el ARGEScore, el SPS para tomar decisiones, utilizar el SYNTAX, y ves, y qué hay que hacer, revisar la revisión completa, a elegir angioplásticos. Entonces, y esto básicamente lo que venimos hablando, tronco de A más del 70%, 2 o 3 vasos con 50 y FEI de menos de 35, todo esto tiene indicación clase 1 para revascularizar. Y por síntomas, Cuando tiene estenosis significativa, es decir, más del 90%, compresión de ernestina limitante, o que tiene impuesta insuficiente al tratamiento médico. Todo eso es clase 1 para revascularizar. Esto después lo que muestra es cómo revascularizar. Tiene un vaso, básicamente, con DA proximal, sin DA proximal. Son 2 vasos, sin DA proximal, con DA proximal. Básicamente, y en todo estos escenarios, generalmente más o menos los escenarios son los mismos. Básicamente cuando cambia con el tronco, y ahí sí evaluamos SYNTAX. Más de 32, menos de 32, donde, fíjense que más de 33 de SYNTAX en enfermedad de tronco, la angioplastia está contraindicada. Y la CRM clase 1A. ¿Cuál es la otra variable? Diabetes. Sin diabetes y con diabetes. Score bajo y score alto. ¿Está? Olvídense de lo 1A, 1B, pero eso es el concepto. ¿Estamos? Lo mismo, 3 vasos con diabetes, con cintas bajo o con cintas alto. Fíjense, 3 vasos con diabetes, con cintas alto, más de 23, o sea, más de riesgo intermedio, angioplastia contraindicada. ¿Están? ¿Todavía? ¿Vamos a las conclusiones? Bueno, listo. Definir tipo, primero, lo que tienen que hacer, definir tipo de síndrome coronario, de coronario crónico. Lo primero que tienen que diferenciarlos del agudo. Esto no tiene nada que ver con el agudo. El agudo es un pronóstico, el crónico es otro. Estratificar el riesgo pretest, lo que hablaba Guillermina. ¿Para qué? Para saber qué métodos voy a usar. Si tiene un bajo pretest, no le voy a hacer una ergometría a un paciente con bajo pretest, eso que hacemos, bueno, a veces lo vemos. Paciente de 40 años, sin diabetes, sin fuma, no tiene nada. Ese chico, que usted le haga una ergometría y que la posibilidad de que la ergometría tenga una sensibilidad mayor del 60% es nula. ¿Por qué? Porque no van a encontrar nada, porque para que la ergometría busque algo, tenga sensibilidad o especificidad, tiene que tener un pretest por lo menos intermedio. ¿Qué es lo que sirve en el bajo riesgo? Un score de calcio. No angiotomografía, hagan un score de calcio. El score de calcio es solamente una de las partes del estudio de la tomografía coronaria. Si el score de calcio es 0, tiene un alto valor predictivo negativo. No tiene enfermedad coronaria. ¿Ah? Y si tiene voy a la otra punta, si tiene un alto riesgo, es decir, un paciente con clase funcional 2-3, diabético, mala función ventricular y demás, ese paciente tiene que hacer directamente una coronariografía. Os lo digo. Que después decidamos a través de una prueba funcional invasiva o no invasiva, ¿qué vamos a revascularizar? Es otro tema. Ese paciente tiene que primero hacerse una coronariografía, ¿para qué? Para descartar enfermedad de tronco, de trebazo severo y demás. ¿Ah? Eso marca prueba. Evaluación de riesgo isquémico, prueba funcional, siempre con imágenes. Identificar variables pronósticas, esto, isquemia, enfermedad coronaria, fracción de sección, clase funcional. Siempre esto es muy importante y es multidisciplinario un tratamiento médico, no es de consultorio, es de consultorio, con nutricionista, con psicóloga. ¿Por qué? Porque estos pacientes hay que enseñarle que va a tener dolor y que el dolor ese no lo va a matar. Y a veces en el consultorio es muy difícil explicarle eso, porque el paciente tiene un montón de otros problemas, de cosas. Entonces, a veces también, como en toda patología crónica, la ayuda psicológica es muy importante. Multidisciplinario, evaluar revascularización, siempre tenerlo en cuenta. El paciente, el pronóstico, los riesgos, el triángulo. Tipo de procedimiento que vamos a hacer, siempre y cuando hagamos score de riesgo, SYNTAX, tiene diabetes y la función ventricular. Eso, básicamente, ustedes van por un lado para el otro. Y esto, buenas prácticas. Entonces, al final, creo que para mí es lo más importante. Uno tiene que saber qué puede hacer con los recursos que tiene, y para eso tiene que saber qué hace, y para saber qué hace, si le está yendo bien o no, tiene que evaluar los resultados. Uno lo hará en el consultorio, el otro lo hará en la sala de hemodinamia, el otro lo hará en quirófano, y el otro lo hará en unidad coronaria. No puede dejar de evaluar qué es lo que está haciendo. Además de por uno, es por el paciente.
Por supuesto, eso tiene que estar publicado.